En la cápsula anterior abordamos lo que son las bases de datos. Revisamos 3 ejemplos de ellas donde podemos acceder a información científica, nacional e internacional. Y a continuación vamos a ver cómo utilizar estas referencias que ya encontramos en estas bases de datos dentro de un texto. Para eso hablaremos sobre el uso de las citas y la elaboración de referencias bibliográficas. Cuando ya tenemos seleccionadas las fuentes de información que vamos a utilizar en nuestro escrito, es muy importante hacer un buen uso de la información y respetar siempre la propiedad intelectual. En Chile existe la Ley 17.336 de propiedad intelectual que protege los derechos que, por el solo hecho de haber creado una obra, adquieren los autores y autoras, cualquiera sea esta su forma de expresión. Pueden ser libros, pueden ser pinturas, música o fotografías. Para ello, en la redacción de nuestro texto de investigación, se nos pide utilizar las citas, las cuales reconocen las ideas, ¿cierto?, de los autores y autoras que estamos consultando, y también nos permiten afirmar, contrastar las ideas que estamos proponiendo. En esta ocasión vamos a abordar 2 tipos de citas que son las más utilizadas y vamos a comenzar por la cita textual o directa. Esta cita se utiliza para expresar de manera literal lo que plantea un autor, o sea, tal cual como el autor lo escribió o lo expresó en su obra. Debe tener menos de 40 palabras y siempre se debe aplicar el uso de comillas y el número de página al final. Dentro de las citas textuales o directas tenemos 2 posibilidades. Podemos dar énfasis en el texto que queremos decir o dar énfasis en la idea del autor. Por ejemplo, de acuerdo al énfasis en el texto, vemos la siguiente frase. Me gusta pensar en mis imágenes como invitaciones a entrar en espacios vacíos. Vemos que se utiliza la comilla y en paréntesis indicamos el apellido del autor, el año de la publicación y la página en que encontramos esta cita. Ahora bien, si queremos hacer el énfasis en el autor, podemos plantearlo de esta manera. De acuerdo a esto, Fuensalida 2016 señala que la valoración de la biodiversidad a través de la educación ambiental es crucial. Acá vemos que hacemos una pequeña introducción, indicamos, ¿cierto?, el apellido del autor, el año de la publicación, agregamos en comillas lo que es textual y dicho por el autor y también incluimos la página al final donde lo podemos encontrar. El segundo tipo de citas a presentar son las citas parafraseadas o indirectas. Estas citas consisten en escribir con nuestras propias palabras lo que el autor o autora de otro texto señala. Se presenta en un párrafo y si bien algunas cosas no pueden cambiar, por ejemplo los nombres o lugares o cifras que utilizó el autor, podemos cambiar el orden de la idea original. Acá vemos, como en el ejemplo anterior, que hay 2 posibilidades, dar énfasis en el texto o dar énfasis en el autor. Por ejemplo, en el énfasis de texto se indica: la fotografía en blanco y negro nos invita a un mundo de ensoñación. Como vemos, las posibilidades de la fotografía son amplias y la podemos abordar más allá de lo concreto de la imagen. En paréntesis, agregamos el apellido del autor y el año de publicación de donde encontramos esta cita. También podemos dar el énfasis en el autor. Acá vemos que el párrafo parte con el apellido del autor, ¿cierto? Dice: Kena 2017 sostiene que la fotografía en blanco y negro nos invita a un mundo de ensoñación, sobre todo refiriéndose a su experiencia en Rapa Nui, tal como se evidencia en su libro Easter Island. Como vemos, las posibilidades de la fotografía son amplias y la podemos abordar más allá de lo concreto de la imagen. Acá cambiamos el orden de la idea original, ¿cierto? Pero escribimos con nuestras propias palabras lo que el autor quería decir. Estos 2 tipos de citas son muy utilizados. Hay más estilos y más requerimientos, ¿cierto? Estos tipos de citas están planteadas en el formato de la normativa APA de citas y es con ese formato con el que vamos a trabajar en la siguiente parte que hace referencia a la bibliografía. La bibliografía es la compilación de fuentes de información o referencias bibliográficas utilizados en nuestro trabajo de investigación.
Estas siempre se disponen al final de nuestra investigación y ahí debemos incluir todos los recursos que utilizamos, ya sea en citas o para redactar nuestro texto. Estos pueden ser recursos bibliográficos, impresos, referidos a libros, revistas u otros materiales, pero también pueden ser entrevistas, documentos digitales, entre otros. Existen distintos estilos de bibliografía y el más común o el que más usamos en nuestro país es el formato APA, que es una normativa de la American Psychological Association, en donde se nos dan ciertas directrices para la construcción de textos formales, incluyendo dentro de esos ítems la bibliografía. Para la norma APA existen datos básicos que debemos considerar para su construcción. Estos son los nombres y apellidos de los autores o autoras de los textos o material que consultemos, el año de publicación, el título del trabajo, el lugar de publicación y la editorial. Con estos 5 puntos ya podemos elaborar una bibliografía y permitir que investigadores e investigadoras puedan llegar a la información que nosotros estamos proponiendo en nuestro texto. A continuación les voy a presentar un gestor de referencias que viene incluido en Microsoft Office, específicamente en Word, que nos permite gestionar nuestras referencias, agregarlas, editarlas, hacer la bibliografía, incluir las citas, haciendo que este trabajo sea un poco más fácil, más expedito y que podamos administrar todas las fuentes que vayamos consultando a lo largo del tiempo. Vamos a hacer el ejercicio con un texto que me toca redactar para el museo, para su página web. Esto puede aplicarse para lo que nosotros queramos, ¿cierto? Puede ser un artículo científico, cualquier texto que deseemos redactar, se puede aplicar este gestor de referencias. Acá, por ejemplo, ya tengo el título, ¿cierto? La fotografía, pie de foto y ya empiezo a redactar mi primer párrafo. Ya finalizado, vemos que inserté ya aquí una cita textual que necesita, ¿cierto?, de lo que vimos antes, el paréntesis con el autor, el año y la página en donde encontrar. Acá podemos ir en Word a la sección de referencias y vamos a encontrar todo un apartado para las citas y bibliografías. Si nosotros apretamos acá, administrar fuentes, se va a abrir una nueva ventana que está en este caso en blanco, en donde podremos agregar todas nuestras referencias que vayamos utilizando en el tiempo. Para este ejercicio yo utilicé un libro, así que le vamos a dar nuevo. Acá ustedes ven los tipos de fuentes de información. Podemos ver libros, revistas, informes, sitios web, incluso grabaciones de sonido, película, entrevista, todo esto según nuestros requerimientos. Acá, en nuestro caso, es libro. Vamos entonces a completar los campos mínimos que solicita la norma APA. En este caso, el autor es Michael Kenna y acá Word nos indica que debemos poner primero el apellido y luego el nombre. Así que escribimos Kenna. Si esto fuese una empresa, una institución, debemos aplicar acá el autor corporativo. Por ejemplo, si es una publicación del Museo de Historia Natural de Valparaíso, eso no tiene ni nombre ni apellido, así que agregamos autor corporativo y escribimos acá el nombre de la institución. Como en este caso es una persona el autor, vamos a seguir como estábamos trabajando. Acá debemos agregar el título del libro. El título es ahí está. El año es el 2001. La ciudad donde fue publicado es Estados Unidos. Y la editorial es Nazraeli Press. Todos estos datos siempre lo podemos encontrar luego de la portada de cualquier publicación. Así que ahí debemos rescatar los datos de la edición y todo lo que necesitamos para conformar nuestra bibliografía. Cuando ya tenemos todos los datos, le podemos dar aceptar. En un caso que queramos incluir mayor información a esta referencia, podemos dar clic en mostrar todos los campos y van a salir nuevas secciones para poder agregar, como una URL en caso de ser digital. Pero como vemos, los campos mínimos están detallados acá con asterisco. Cuando ya tenemos listos los datos, le damos a aceptar. Y vemos que acá ya está en nuestro listado la bibliografía utilizada.
Vamos a cerrar este cuadro y vamos a agregar la cita como la estudiamos anteriormente. Para eso vamos a insertar cita y escogemos esta que es la que ingresamos. Como veíamos anteriormente, también necesitamos dar el número de página cuando esta es textual. Así que podemos ir acá a la flechita, editar cita y agregamos el número de página. En este caso es la página número 56 y le damos a aceptar. Esto lo podemos hacer todas las veces que necesitemos, que apliquemos tanto una cita textual como parafraseada. Y como comentábamos, al final del texto tiene que ir la bibliografía de todo lo que hemos utilizado. Para eso podemos ir acá de nuevo a la sección de citas y bibliografía y dar clic a bibliografía y nos van a salir diferentes estilos de cómo se puede presentar, con el título de bibliografía, referencia o trabajos citados, y eso depende más que nada de cómo nos soliciten que entreguemos nuestro escrito. En este caso vamos a escoger bibliografía, le vamos a dar clic y esta se va a generar de manera automática. Si tuviéramos más fuentes, estas se desplegarían completamente y no tendríamos que estar redactando una a una las referencias al final del texto. Este gestor de administración de fuentes es sumamente útil, ya que podemos ir agregando fuentes que con el tiempo quizás podemos volver a consultar y agregar a nuestros escritos en este programa, que es el que más usamos para la redacción de textos.